Dictamino, desde las entrañas del desfiladero de la Ermida, que nos hallamos ante el escenario geológico que mejor testimonia la arquitectura de esta apócrifa constitución. En esta angostura cántabra, donde la piedra se yergue con la severidad de un auto judicial, se comprende con claridad forense que el libro primero no es una proclama política, sino la raíz ontológica y fuente de toda validez. Las paredes de este desfiladero constituyen el canon de realidad y el muro infranqueable que el título preliminar invoca para delimitar el perímetro fuera del cual el mando carece de jurisdicción. Es una escena de un rigor sistémico absoluto, donde la verticalidad de la caliza proscribe la soberbia del legislador y niega cualquier representación mística del mando, restituyendo la fe pública manual frente a la abstracción opresora del interés general. El río Deva fluye como instrumento servil al nomos, mientras que los caminos tallados en la roca representan fielmente el libro segundo, que se significa como un estatuto de medios y un cuerpo servil destinado a la gestión de lo común, pero siempre esclavo de los fundamentos del libro primero. Pesa un huevo la responsabilidad de sostener esta jerarquía normativa donde lo jurídico prima sobre lo organizativo y el rito de la propiedad se impone como fuente de toda potestad reglamentaria. En este paraje de integridad y albedrío, las esferas de señorío de la persona natural se ven protegidas por fronteras físicas que el mando no puede cruzar. Quede este dictamen fijado como testimonio de un orden que solo admite mejoras por agregación, protegiendo sus cimientos contra la mutación caprichosa de los demagogos. Dictamino, desde la profundidad pétrea del desfiladero de la Ermida, que nos hallamos ante el testimonio geológico de la soberanía natural. Este tajo abierto por el río Deva no es un mero accidente del mapa, sino la encarnación física del título preliminar de la apócrifa. Históricamente, estas calizas de Liébana han servido de aduana natural contra la soberbia de los ejércitos y la vanidad de los legisladores forasteros que pretendían tiranizar el albedrío mediante ficciones jurídicas. Para un vecino adoptivo de Cabezón de Liébana como el marqués de Jácara y Parranda, este desfiladero constituye el rito de la propiedad hecho montaña. La Ermida, en su rigor de piedra, es la arquitectura que enseña que el derecho nace de la realidad física y no del capricho del escribano. Aquí el mando pierde su jurisdicción ante la verticalidad del risco, pues la naturaleza no admite delegaciones místicas ni abstracciones opresoras. Es una verdad esférica que la libertad tiene fronteras tan sólidas como estos muros de piedra, donde el aire mismo actúa como fe pública manual y el secreto es imposible por la propia angostura del terreno. En nombre de Su Majestad el Rey le exhorto y requiero que observe cómo la geografía, esclava de su propia raíz ontológica, rige por encima de cualquier organización servil, recordándonos con cada estrato de caliza que lo que no nace del derecho no tiene vida en la ley. En nombre de Su Majestad el Rey le exhorto y requiero, y en el mío propio le ruego y encargo preste atención forense a lo que en este desfiladero de la Ermida voy a testimoniar. Yo el veedor procedo a la lectura solemne del compendio de significación hermenéutica de la apócrifa Constitución que es la madre del cordero de nuestra arquitectura de libertad natural. Compendio de significación hermenéutica de la apócrifa Constitución. El presente compendio vinculará la actuación de los jueces y magistrados del Poder Judicial en la interpretación y aplicación hermenéutica de la presente apócrifa Constitución Española de 8 de octubre de 1791. La apócrifa Constitución está compuesta por dos libros de los cuales el primero rige por encima del segundo, de la siguiente forma. El libro primero de los fundamentos. Identifíquese como la raíz ontológica y la fuente de validez. Ninguna norma de organización puede contradecir lo aquí dispuesto, pues lo que no nace del derecho, no tiene vida en la ley. Libro segundo de la organización. Se significa como el estatuto de medios. Es un cuerpo servil destinado a la gestión de lo común esclavo de los fundamentos del libro primero. El libro primero se divide en 3 títulos o subconjuntos. Título preliminar, que establece el marco conceptual y límites. Supone el canon de realidad y muro infranqueable.
Define el perímetro fuera del cual el mando no tiene jurisdicción. Título 1. Sobre los principios generales del derecho. En él, la ley se significa como instrumento servil al nomos, el ius de los romanos. Se establece la jerarquía normativa donde lo jurídico prima sobre lo organizativo, y el rito de la propiedad como fuente de toda potestad reglamentaria. Título 2. De los derechos fundamentales. Estos son considerados esferas de señorío inviolables de la persona natural frente a todos, incluido el mando. El título preliminar del libro primero, que se divide a su vez en 3 capítulos. Capítulo 1 que establece el marco conceptual. Premisas axiomáticas sobre la naturaleza humana y el albedrío. Capítulo 2 que establece el derecho preexistente. Reconocimiento de que el derecho a la vida, libertad y propiedad precede a la norma, y rige por encima de ella. Capítulo 3 que establece las garantías. El Estado de Derecho y la separación de poderes no son fines, sino herramientas para proteger los derechos naturales. Mención especial hay que hacer del capítulo 1 que se divide en 6 secciones o subconjuntos menores de artículos. Sección primera. Proscripción de la soberbia del legislador. Dios como modelo inalcanzable y límite infranqueable para la persona natural y para el mando. Sección segunda. Inexistencia del contrato social. Fallece el mito del origen. Sección tercera. Veto al interés general que es considerado como abstracción opresora. Sección cuarta. Ausencia de legitimidad intrínseca del mando. Sección quinta. Negación de la representación mística del mando. Sección sexta. Reconocimiento de la naturaleza privada de dicho cargo. Finalmente, el presente compendio agrupa los capítulos y secciones contenidas en el título 2 en 3 áreas temáticas, cuales son las siguientes: integridad, dignidad, albedrío y propiedad, que se significan como fronteras físicas y espirituales que el mando no puede cruzar. Asociación y fundación, consideradas una extensión de la personalidad humana, con preeminencia. De la familia y la religión. Deber de auxilio en cuanto a obligación de gestión transparente supeditada a una pirámide de necesidades. Pan, integridad y ornato. Tras el libro primero nos encontramos con el libro segundo, que es esclavo de lo dispuesto en aquel. Tal libro segundo, esclavo del primero, se divide en 3 partes. Parte primera, continente del título 1 del libro segundo de los derechos civiles y políticos, en el que el ciudadano se significa como el inspector y controlador natural del gobernante. Y donde la participación es el rito de vigilancia. Parte segunda. De la estructura de la comunidad política. Parte tercera. De la defensa y el perfeccionamiento de la Constitución. La parte segunda del libro segundo se divide a su vez en los títulos 2 a 10, de los cuales el presente compendio de significación hermenéutica ordena lo siguiente. Título 2. Del régimen electoral. Regido por el rito de pureza, presencialidad y fe pública manual. Se prohíbe el arcano de la máquina para que prevalezca la verdad del voto. Título 3. De la Cámara de Legisladores. Concebida como colegio de apoderados no soberanos. Su misión es el descubrimiento del derecho y la fiscalización de la hacienda. Títulos 4 y 5 del Poder Judicial y la Cámara de Jurisprudencia. Concebidos como guardianes de la clave de bóveda. Su función es el descubrimiento de la verdad jurídica independiente de toda conveniencia política. Título 6. De la Casa Real y Veedores. Constituye la primera el símbolo de unidad y notaría mayor. En particular, la Real Casa de Veedores se significa como la garantía de que todo acto administrativo tiene trazabilidad y fe pública. Títulos 7 a 10. Referidos a los gobiernos y sus cámaras de control. Estableciendo un sistema de administración de bienes ajenos. En él, el mando se significa como una facultad tasada, responsable y transparente,
donde el secreto es delito. Finalmente, la parte tercera del libro segundo se divide en dos títulos. Título 11. De los estados excepcionales. Relativos al régimen de tutela defensiva, donde la crisis no suspende el derecho, sino que activa mecanismos de protección de la nación, siempre bajo el yugo de la responsabilidad y la vigilancia parlamentaria. Título 12. Sobre la reforma mediante enmiendas o rito de adición. La Constitución se significa como un edificio que solo admite mejoras por agregación protegiendo los cimientos, esto es, el libro primero, mediante plazos de reflexión y referéndum popular, impidiendo la mutación caprichosa por parte de las facciones. Dictamino en este acto que la estructura de la apócrifa no es un organigrama de poder sino una malla de contención forense. La interpretación de conjunto entre este compendio y el cuerpo del libro primero revela que nos hallamos ante la decapitación ontológica del Estado moderno. Al declarar que lo que no nace del derecho no tiene vida en la ley, se establece una jerarquía donde la organización política es un cuerpo servil esclavo de los fundamentos. La madre del Cordero reside en que el mando no posee alma ni mística, siendo su naturaleza jurídica puramente privada al nivel de cualquier otro agente que gestiona bienes ajenos. La clave de bóveda impone un canon de realidad donde las rúbricas no son adornos sino fe pública vinculante. El juez queda encadenado al rito de prelación, que le obliga a expulsar cualquier norma de organización que pretenda saltar el muro infranqueable del título preliminar. Esta interpretación sistémica confirma que el interés general, además de ser una abstracción opresora, también es nula de pleno derecho, pues el derecho no se crea mediante la voluntad del legislador, sino que se descubre mediante el rito de la propiedad y la praxis de la persona natural. Finalmente, este dictamen concluye que la función del Poder Judicial y de la Real Casa de Veedores es asegurar la trazabilidad y la fe pública manual contra el arcano de la máquina o el secreto. El ciudadano no es un súbdito, sino el inspector natural de un gobernante, cuya facultad es tasada y responsable bajo el yugo del libro primero. Quien ignore este canon de interpretación, incurre en prevaricación manifiesta, pues en este edificio jurídico, la ley es solo un instrumento servil al nomos, el ius, lo justo, y la única soberanía legítima es la que reside en el albedrío de la persona corporal animada. Desde esta angostura de caliza, que es el desfiladero de la ermida, donde la realidad se impone con la fuerza de lo inmutable, yo, el veedor, procedo a emitir dictamen sobre la esencia misma de nuestra arquitectura jurídica. Nos hallamos ante una pieza donde la ontología no es un adorno de biblioteca, sino el cimiento que sostiene la validez de todo lo existente. El libro primero se identifica como la raíz ontológica, lo cual implica que el ser del derecho no es una emanación de la voluntad del mando, sino una realidad preexistente, que el legislador solo puede, en el mejor de los casos, reconocer humildemente. La clave de este sistema reside en que el ser humano, persona natural corporal y animada, posee esferas de señorío inviolables, que constituyen fronteras físicas y espirituales infranqueables. Gnoseológicamente, el conocimiento de la ley no nace de la lectura de un decreto, sino del descubrimiento del nomos, del ius, de ese derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Derecho que precede a cualquier norma de organización. Por ello, cualquier disposición que pretenda saltar el muro del título preliminar es, en puridad forense, una imposibilidad metafísica que carece de vida en la ley por no haber nacido del derecho. El mando se significa aquí despojado de toda representación mística. Ontológicamente, el cargo público no tiene una naturaleza distinta a la de un administrador de bienes ajenos. Es un cargo privado, un cuerpo servil, destinado a la gestión de lo común, y esclavo de los fundamentos. Fallece aquí el mito del contrato social, ya que no hay una entrega de albedrío a una entelequia, sino un deber de auxilio, supeditado a una pirámide de necesidades tangibles. Le exhorto y requiero, en ejercicio de mi oficio, que abandone la soberbia del legislador,
pues pretender que el interés general sea una fuente de legitimidad es una pretensión vana que solo busca oprimir la naturaleza de las cosas. La clave de bóveda de esta apócrifa es el veto a la abstracción opresora. La realidad nos enseña que el Estado de Derecho no es un fin en sí mismo, sino una herramienta de protección de lo que ya es. El mando, al ser una facultad tasada y responsable, se halla bajo el yugo de la vigilancia del ciudadano, quien actúa como el inspector natural del gobernante. Todo acto administrativo que no goce de trazabilidad y fe pública manual es una excrecencia del sistema, nula de pleno derecho. Y lo es por contradecir el canon de realidad que estas piedras de Liébana testimonian ante cualquier testigo que al azar se deje caer por aquí. La arquitectura de la apócrifa Constitución se fundamenta en una jerarquía de validez, donde el libro segundo, en su condición de estatuto de medios, se halla en un estado de servidumbre gnoseológica respecto a la raíz ontológica del libro primero. Desde la perspectiva de la arquitectura de sistemas, esta subordinación no es meramente formal, sino que actúa como un protocolo de seguridad que anula cualquier disposición organizativa que pretenda contradecir los fundamentos preexistentes. Lo determinante de esta estructura es que lo que no nace del derecho no tiene vida en la ley, estableciendo un filtro de significación, donde el mando queda despojado de toda mística, y se reduce a una facultad privada y tasada de gestión de bienes ajenos. En este sistema, el título preliminar opera como un muro de contención forense, que define el perímetro exacto de la jurisdicción del mando. Fuera de este canon de realidad, cualquier acto de poder es una interferencia ilícita en las esferas de señorío de la persona natural. Hermenéuticamente, el interés general se significa como una abstracción opresora que fallece ante el veto ontológico, pues el sistema reconoce que el albedrío y la propiedad son anteriores y superiores a la norma. Es una verdad esférica que la estabilidad del edificio jurídico reside en que el mando no es soberano, sino un colegio de apoderados sujeto al rito de la fe pública manual y a la trazabilidad absoluta. La arquitectura sistémica prevé un mecanismo de retroalimentación, donde el ciudadano actúa como el inspector natural del gobernante, mediante el rito de vigilancia de la participación presencial. Esta función de control asegura que la ley siga siendo un instrumento servil al nomos, al ius, esto es, al derecho natural o derecho común, y no un arma de la soberbia del legislador. Por tanto, la clave de bóveda del sistema impone que el Poder Judicial actúe como guardián independiente, cuya misión es el descubrimiento de la verdad jurídica, y ello, por encima de toda conveniencia política o arcano administrativo. Ante la amenaza de la mutación caprichosa, la Constitución activa sus mecanismos de autoprotección, y lo hace mediante el rito de adición o enmienda, y plazos de reflexión que blindan los cimientos establecidos en el libro primero. De esta manera, el compendio de significación hermenéutica impone la responsabilidad de mantener este orden frente a la demagogia. La legitimidad del mando no es intrínseca, sino que depende de su sumisión a la raíz del derecho, que hoy levanta la liebre de la libertad natural. Dictamino en este acto solemne y bajo la sombra de los riscos del desfiladero de la Ermida, que este compendio de significación hermenéutica no es un mero papel de escribano, sino la partida de nacimiento de un hombre que se niega a ser ficcionado por el mando. Desde una perspectiva histórica nos hallamos ante una ruptura radical con la superstición política del siglo, pues al declarar la inexistencia del contrato social y el fallecimiento del mito del origen, esta apócrifa Constitución, de 1791, devuelve al hombre a su estado de realidad preexistente. La historia de las naciones ha sido la crónica de una usurpación constante, donde la soberbia del legislador ha pretendido crear derechos, cuando su única misión legítima es el descubrimiento de los mismos en la raíz ontológica de la naturaleza humana. Antropológicamente, este dictamen forense certifica que la persona natural corporal y animada es la única fuente de toda validez jurídica. El ser humano no es un súbdito moldeable por la ley, sino el inspector y controlador natural del gobernante, cuya voluntad es anterior y superior a cualquier estatuto de medios.
La preeminencia de la familia y la religión como extensiones de la personalidad humana no son concesiones del mando, sino esferas de señorío inviolables, que el derecho reconoce como fronteras físicas y espirituales infranqueables. Esta arquitectura sistémica sitúa al mando en su verdadera condición antropológica, la de un simple administrador de bienes ajenos, despojado de toda mística representativa, y sujeto al rito de la fe pública de los veedores y los ciudadanos. La participación ciudadana no es un juego de facciones, sino un rito de vigilancia, necesario para evitar que el interés general se convierta en esa abstracción opresora que todo lo devora. Es una verdad esférica que lo que no nace del derecho no tiene vida en la ley, y por ello la trazabilidad de cada acto administrativo debe ser garantizada por esta real casa de veedores, prohibiendo el arcano de la máquina que oculta la verdad del voto. Decir las verdades del barquero es la función de este veedor, y la verdad histórica y antropológica aquí sentada, es que el albedrío es el canon de realidad, frente al cual cualquier norma de organización debe postrarse so pena de ser nula de pleno derecho. Quede este dictamen registrado ante testigos que sepan leer y escribir, para que la libertad natural no parezca más como iceberg en un desierto, en el desierto de la demagogia. Dictamino en este acto forense, desde la pétrea angostura del desfiladero de la Ermida, donde la caliza impone su ley física frente a la soberbia del legislador, que el compendio de significación hermenéutica constituye el mapa axiológico definitivo de nuestra libertad natural. La arquitectura de este sistema se fundamenta en una jerarquía de verdad, donde el libro primero se erige como la raíz ontológica y única fuente de validez absoluta, determinando que lo que no nace del derecho no tiene vida en la ley. Axiológicamente, el texto establece que los valores supremos, esto es, albedrío, propiedad y vida, preexisten a la norma y la rigen, situando a la ley como un simple instrumento servil al derecho natural. En consecuencia, el interés general es denunciado como una abstracción opresora y nula de pleno derecho, pues el derecho no se crea por decreto, sino que se descubre en las esferas de señorío inviolables de la persona natural. Praxeológicamente, la apócrifa de 1791 transforma la acción política en un rito de vigilancia y una administración responsable de bienes ajenos. El ciudadano se significa como el inspector y controlador natural del gobernante, cuya participación es el rito necesario para que la dirección política no degenere en tiranía. Como veedor de la Real Casa, certifico que la verdad del acto político depende de su trazabilidad y fe pública manual, prohibiéndose el arcano de la máquina, que oculta la pureza del voto y el origen de la voluntad. El mando se despoja de toda representación mística, para revelarse como un cargo de naturaleza jurídica privada, sujeto al yugo de la responsabilidad personalísima, y prohibiéndosele cualquier privilegio sobre el resto de los españoles. En nombre de su Majestad el Rey, le exhorto y requiero, y en el mío propio, le ruego y encargo, que observe cómo esta organización colectiva de la legítima defensa supedita lo organizativo a lo jurídico, convirtiendo al Poder Judicial en el guardián de la clave de bóveda. Manda huevos que se pretenda ignorar esta jerarquía, cuando el sistema dicta que cualquier disposición de mando que carezca de documentación y firma es una vía de hecho inexistente para la justicia. La legitimidad del mando no es intrínseca, sino que depende de su sumisión a este canon de realidad, donde el albedrío es el único sillar inamovible, frente al cual toda ley debe rendir vasallaje. Quede este dictamen fijado para que conste ante dos hombres buenos que sepan leer y escribir, pues fuera del perímetro de los fundamentos, no hay constitución sino mera fuerza organizada. Nos hallamos ante un edificio de ideas, que no ha sido levantado sobre la arena movediza de la voluntad popular, sino sobre el sillar eterno de la realidad física y espiritual de la persona natural corporal y animada. Analizando las corrientes de pensamiento que nutren este compendio de significación hermenéutica, certifico en primer término la presencia de un iusnaturalismo radical y ontológico. No estamos ante la vaga mención de derechos subjetivos, que el legislador concede graciosamente, sino ante la afirmación de una raíz ontológica, que es fuente de toda validez.
Esta corriente bebe directamente de la escolástica tardía española, pero la proyecta hacia un realismo jurídico que no admite fisuras. El texto nos advierte que lo que no nace del derecho, no tiene vida en la ley, lo cual es una proscripción absoluta del positivismo, que pretende que el mando es el creador de la justicia. Aquí, la justicia es un hecho físico, una esfera de señorío inviolable frente a todos, que el mando simplemente debe reconocer y custodiar. En el terreno de lo político, este dictamen detecta una corriente de anticontractualismo feroz. La sección segunda, del capítulo primero, del libro primero, es la sentencia de muerte del mito de Juan Jacobo Rousseau. Fallece el mito del origen, y se proscribe la existencia de un contrato social, que legitime la entrega del albedrío, a una entelequia mística llamada Estado. La corriente política que subyace es una sinarquía de medios, donde la comunidad se organiza, no para realizar fines utópicos, o perseguir ese interés general, que es calificado como una abstracción opresora, sino para la gestión transparente de lo común, supeditada a una pirámide de necesidades tangibles, como el pan, la integridad y el ornato. El mando se despoja de su aura de soberanía, para revelarse como lo que es forensemente, una facultad tasada, responsable y transparente, donde el secreto se tipifica como delito. Desde la vertiente jurídica, observamos la preeminencia del ius sobre la lex. La ley se significa aquí como un instrumento servil, un cuerpo esclavo, destinado a proteger el derecho preexistente a la vida, la libertad y la propiedad. Esta corriente entronca con el constitucionalismo antiguo, que entendía la norma como un límite, y no como un motor de cambio social. El sistema electoral, regido por el rito de pureza y la presencialidad, rechaza el arcano de la máquina, para devolver al voto su carácter de verdad física, y fe pública manual. Es la apoteosis de la trazabilidad administrativa, donde la Real Casa de Veedores actúa como la notaría mayor de la realidad, asegurando que ningún acto administrativo se pierda en la niebla de la discrecionalidad burocrática. Es una verdad esférica, la mires por donde la mires, que este compendio vincula a los jueces, no para que interpreten la voluntad del legislador, sino para que descubran la verdad jurídica, independiente de toda conveniencia política. El Poder Judicial se consagra como el guardián de la clave de bóveda, cuya función es impedir que la soberbia del legislador pretenda saltar el muro infranqueable de la propiedad o interferir en la extensión de la personalidad humana, que representan la familia y la religión. El sistema es un edificio que solo admite mejoras por agregación, protegiendo los cimientos contra la mutación caprichosa de las facciones, lo cual nos sitúa en una corriente de pensamiento conservadora de lo esencial, pero dinámica en lo accidental. La apócrifa Constitución de 1791 es un tratado de resistencia ontológica contra la demagogia. Políticamente es una aristocracia del albedrío, jurídicamente es un realismo procesal, y filosóficamente es un retorno a la naturaleza del ser. Que nadie alegue ignorancia ante el rito de la libertad, pues fuera del perímetro de la raíz ontológica, el mando no es más que una usurpación sin jurisdicción. He dicho, y así lo certifico en este desfiladero de la Ermida, ante los ojos de la historia y el rigor de la fe pública.